preparáramos nuestro corazón para recibir lo que tú has traído a través de tu predicador. Oh Dios, bendice las palabras, oh Dios, de aquel que se ha preparado para el celestial. Y derrama, oh Dios, a través del Espíritu Santo, redarguye en nuestros corazones, oh Dios, para cada uno, oh Dios, según sea tu santa voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Doy gracias a Dios porque me concede la oportunidad esta mañana de estar junto a ustedes, mañana ya tarde. Exhortando la palabra de Dios, que es alimento para nuestras vidas constantemente. En estos tiempos en que las cosas están tan peligrosas para nosotros, la sociedad convulsionada con diferentes tipos de delincuencia que hacen que tengamos miedos de salir, de andar en la noche, miedo de andar solos. Y da la casualidad que, fíjese que en la Biblia, esta palabra miedo aparece 365 veces. Y el año tiene 365 días. O sea, todos los días que amanece para nosotros, tenemos miedo. Si yo hiciera una pregunta acá, estaríamos un buen rato escuchando los temores de cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Esta palabra, si bien es cierto ahora, tiene consecuencias graves en la sociedad. Viene desde el principio de la creación. Está desde siempre. El primer hombre que pisó esta tierra, según la Biblia, fue Adán. Y fue el primer hombre que tuvo miedo. Por ahí, por el capítulo 3 de Génesis. Este hombre, después de haber pecado delante de la presencia de Dios, tenía todo. Todo. Yo creo que es el único hombre en esta tierra que tenía todo. No tenía que preocuparse de nada. Sin embargo, había una cosita por ahí que Dios le había dicho que no hiciera, y fue justo lo que hizo. Ahí empieza el temor del hombre. Dios, rodeando o mirando el jardín de Edén, no lo encontró. Y este Señor se dio como hombre humano, desnudo, hizo ropas y se escondió de la presencia del Señor. Y Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él, seguramente escondido detrás de unas ramas, qué sé yo, dijo, aquí estoy. ¿Y por qué te escondes? ¿Cuál fue la respuesta de él? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, este miedo que nosotros tenemos hoy no es que lo tengamos ahora por las circunstancias de la vida que tenemos. Viene del principio. ¿Y saben qué? Hay 3 tipos de miedos. El doméstico, el social y el espiritual. Hablemos de los miedos domésticos. Me voy a volver un psicólogo ahora, para que ustedes vayan entendiendo. Miedos domésticos. Son esos miedos que tenemos cuando nos empezamos a dar cuenta de las cosas de la vida, cuando empezamos a tener conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántos tuvieron miedos de caerse de la bicicleta cuando recién estaban empezando a aprender a andar? Todos, ¿cierto? No, súbite. Bueno, algunos que empezaron a lo mejor tenían una bicicleta pequeña con las rueditas al lado, ¿se acuerdan? Esa ruedita que uno se subía ahí, le daba nomás, no se preocupaba, no tomaba ni el manubrio. Pero le sacaban las ruedas y todos aprendimos, los que aprendimos a andar en bicicleta, a porrazos, ¿cierto? Miedos del colegio cuando
nos iba mal en un examen y teníamos que llegar a la casa y decirle a la mamá que me había sacado un 2, que fue lo que me pasó repetidas veces. Miedo de llegar a la casa y decir que tenía mala nota. Miedo a la consecuencia que iba a haber de eso. Cuando fuimos más adolescentes y empezamos a mirar a la niña o al niño que nos atraía y teníamos miedo de decirle algo, de acercarnos. Miedos domésticos o naturales, a lo mejor no tan importantes en la vida de cada uno de nosotros. Y esos miedos domésticos sí empezaron a ser importantes cuando empezamos a tener decisiones que afectaban nuestra vida. Por ejemplo, cuando tuvimos que decidir qué estudiar, los que estudiaron una carrera, ¿será lo que me gusta? ¿Voy a poder desempeñarme bien en eso? ¿Seré capaz de seguir la carrera y ser constante en ella? Miedos importantes. Miedos cuando ya terminé la carrera y tenía que hacer un currículo y presentarlo en una empresa y me van a aceptar. Y si me aceptan, ¿cómo me voy a desempeñar? Miedos domésticos. Y tal vez el miedo más importante dentro de estos miedos domésticos es cuando nosotros los hombres, y tomo el género del hombre porque así nos enseñaron y normalmente se nos dice que tenemos que tomar la iniciativa en esto, cuando tenemos que decirle a esa persona que nos va a acompañar el resto de nuestros días, pedirle matrimonio a una mujer, a la que es nuestra novia. Ese es un miedo terrible. Miedo a que nos digan que sí, ¿cierto? Claro, y si me dice que sí, ¿cómo voy a enfrentar esto? Y si me dice que no, va a ser terrible también. Miedos domésticos, que nos van acompañando toda la vida. Toda la vida. Los miedos sociales son aquellos que nos rechazan por cómo hablamos, por cómo nos vestimos, a veces por cómo somos físicamente. En los años 30, en los años 20, la sociedad estaba dividida en dos, en los blancos y negros. Qué terrible era ese miedo social. ¿Se imaginan ustedes una iglesia donde en la mañana había un culto para negros y en la tarde para blancos? Eso es un miedo social. Miedo social es cuando tenemos un fracaso en la vida y la gente lo sabe y nos discrimina. Pero el más importante, hermanos, para nosotros que tenemos conciencia de Dios, que amamos al Señor, los miedos que nos invaden desde el punto de vista espiritual. Y así como empecé diciéndoles que el primer miedo se sintió en el principio de la creación a través de Noé, estos hombres de fe que nosotros hemos conocido en la Biblia, Moisés, Elías, Jeremías. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, Esteban, hombres que nosotros los miramos en la Biblia y los encontramos como héroes importantes, pero en algún momento ellos tuvieron miedo. Siguiendo en el tiempo, Moisés. ¿Cuál fue el miedo de Moisés? Cuando subió al monte y vio que la zarza ardía y la zarza le habló. O no sabemos si la zarza propiamente tal le habló, pero escuchó una voz. Qué aterrorizante es eso. Para un ser humano ver que hay una zarza que está ardiendo, que no se consume y que más encima escucho una voz que me dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es para aterrorizarse. Y si seguimos la historia de Moisés, nos damos cuenta que cuando Dios le encomienda una responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de Egipto bajo la esclavitud que estaba, la respuesta de Moisés fue, Señor, yo
soy tardo para hablar. La Biblia no menciona si era tartamudo, pero a lo mejor no tenía, el don del hablamiento. Pero tuvo miedo a enfrentar esa gran situación. Sin embargo, la logró realizar. Elías que había tenido la fortaleza de desafiar a los profetas de Baal, cuando dice que hagan una hoguera y él le dice, no, echenle agua, y cuando vio que era poca el agua, no, echenle más agua. Y como ya estaba llena la hoguera, dice, ay, pongan unos tambores, unos recipientes ahí con más agua todavía. Y dijo a los profetas, bueno, ahora ustedes hagan su culto, su liturgia ahí para que esto se consuma. No sabemos el tiempo que estuvieron ellos ahí gastando sus gargantas, pero bastó que Elías hiciera una oración y se consumieron. Hasta el agua que estaba en esas vasijas. Sin embargo, cuando llegó a oídos de la reina de aquel lugar, él tuvo miedo y se escondió. Y se arrancó. Es más, le dijo al Señor, Señor, quítame la vida porque no quiero vivir esta situación. Un hombre que había demostrado fortaleza sintió miedo. El apóstol Pedro, qué gran hombre. El pastor hablaba de la semana pasada, decía, este Pedro que era impulsivo, que era el único que cargaba un arma blanca. ¿Se acuerdan que lo dijo el pastor? ¿Se acuerdan, cierto? ¿Sí? Le cortó la oreja a Malcolm ahí. Un hombre que uno dice, ¿de qué le va a tener miedo este hombre? ¿Ah? Sin embargo, cuando estaba en la noche y vio caminar a Jesús sobre el mar, viniendo hacia la barca, él dijo, Señor, como era impulsivo y era medio, o vamos a usar una palabra chilena, a lo mejor un poco fuerte, arrebatado sería, dijo, Señor, ¿qué impide que yo vaya? Ven. Caminó por las aguas. ¿Cuántos pasos habrá dado antes de sentir miedo y hundirse? No lo sabemos. El miedo nos acompaña toda la vida. Toda la vida. Seguramente, cuando usted sale a su trabajo en la mañana, sale con temor. Tal vez porque tiene que tomar una locomoción, porque tiene que caminar por calles oscuras. El miedo está en nuestras vidas constantemente. Constantemente. Y este miedo que empieza tan fácil, se vuelve una obsesión en algunos y termina siendo una depresión en esos mismos. Y ese miedo que nos invade hace que tomemos malas decisiones, decisiones terribles. Y tal vez para salir de ese miedo, buscamos en la droga o buscan en la droga, el alcohol y hasta en el suicidio. ¿Comes? Esa es la palabra correcta. ¿Cuál es el miedo que tiene usted hoy en su vida? Veamos algunos textos que nos hablan acerca del miedo. Para darle sentido a este mensaje que nos tiene muy preocupados. Usted dio las noticias, aunque no se los aconsejo que la vean, pero tenemos que escucharlas y saberlas. Por aquí cerca, un par de kilómetros más allá. La delincuencia a las 6 de la tarde. Una balacera. Un niño de 14 años falleció. Hace una semana atrás,
aquí, un par de calles. Un niño de 14 años, van dos, falleció. Nos da miedo salir en la noche con nuestros vehículos porque está de moda los portonazos y los atracos. O se juntan un grupo de personas y deciden meterse en una casa y se meten. No hay problema. Estamos atemorizados. Estamos atemorizados. Salmo capítulo 56, 3 dice: cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Dios nos está diciendo de que la única salida a estos temores que nosotros tenemos, sean domésticos, sociales y también los espirituales, y vamos a hablar un ratito más de estos, de los espirituales, tenemos la confianza en Dios. Juan 1:9 dice: yo te he ordenado, sé fuerte y valiente. A veces la valentía es reprimida frente a la violencia de otros. Es importante descubrir que en estos dos primeros miedos que tenemos nosotros, el doméstico y social, Dios nos habla a través de estos textos que debemos enfrentarlos, que tenemos que enfrentarlos. Porque dice Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Yo tengo miedo. Me da miedo y me levanto muy temprano por la mañana a trabajar. Y transito por un lugar solo para poder llegar a mi trabajo. Y me da miedo y trato de imprimirle velocidad a mi vehículo para pasar lo más rápido posible. Porque en ese lugar han habido atracos. Y me levanto con miedo. Y me encomiendo a Dios, obviamente, para que Él me cuide y me proteja. Porque tengo la confianza de que así va a ser. Pero tengo miedo igual. Porque soy humano. Porque creo que estoy en una posición débil frente al delincuente. Que incluso ese delincuente también tiene miedo. Pero antepone al miedo con la delincuencia. Desafiante. Por eso decía anteriormente, cuando de repente tenemos miedo, ese miedo nos lleva a tomar decisiones contrarias a las que debiéramos de tomar. Y si alguien viene con fuerza, con dureza, yo tengo que sobreponerme con más, para que no me pase a llevar. Y eso lleva a los peligros de morir, a lo mejor, no sé, producto de una bala, por defenderme. Hay miedos buenos también, ¿ah? ¿Cuántas veces usted ha dicho, me dio miedo hacer eso? Qué bueno que no lo hice, porque si lo hubiese hecho, algo hubiese pasado. ¿Le ha pasado eso, no? No, lo iba a hacer y no lo hice, pero qué bueno que no lo hice, tuve miedo. La mayoría de los miedos son miedos que nos atormentan. Isaías 41:10, por favor. Y aquí me gustaría que lo leyéramos todos en realidad, todos juntos. Pero lo voy a leer yo primero. Porque aquí hay una gran verdad de este profeta que murió aserrado y que seguramente puso su confianza en Dios cuando tuvo que morir. Lo encontraron, ¿verdad? Amén.
no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué confianza nos da el Señor a través de este mensaje. No temas, yo estoy contigo, yo te ayudaré. De aquí quiero tocar un tema que hemos venido tocando el pastor en sus mensajes, el hermano Juan cada vez que puede y tiene la oportunidad de hablar también lo menciona, con respecto y a los hermanos diáconos y a la organización de la iglesia, con respecto a los temores espirituales. Hermanos, somos una iglesia, y esto van a ser palabras más o menos un poco duras, porque lo he visto. Somos una iglesia con temor. Y cuando hablo de una iglesia, hablo de todos, pero le hablo personalmente a cada uno de ustedes que ya tienen un tiempo estando en esta iglesia. Por lo menos 2 o 3 años. Porque tenemos miedos espirituales. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a venir el día domingo, a sentarnos, a participar de la alabanza, de la oración, de la predicación, y nos vamos. Domingo tras domingo, domingo tras domingo. Sin duda las organizaciones de la iglesia se reúnen, los jóvenes el día sábado, la unión femenil el día lunes y la unión de varones el día viernes. Pero venimos a escuchar, solo a escuchar. Y cuando el pastor pide ayuda para realizar tareas propias de la iglesia, nos ataca el miedo. Hermano, necesitamos profesor para escuela dominical. No, hermano, no tengo tiempo. Hermano, necesitamos cumplir, pedirle que si puede ayudarnos en un área administrativa de la iglesia. No, hermano, no puedo. Los miedos espirituales son terribles. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dice que en lo poco somos fieles. Ahora, usted haga la introspección. ¿Cuál es su poco? Venir a sentarse al templo a escuchar la palabra de Dios. ¿Saben qué? Cuando el pastor predicó hace un par de meses atrás acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 3 en adelante, fue nombrando iglesias. Ustedes se acuerdan, ¿no? Y al final de su mensaje hacía la misma pregunta. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? Y después él mandaba desafíos a la iglesia. Y ninguno de esos desafíos se cumplió. Porque nos escondemos, porque tenemos miedo a enfrentar a la sociedad en pecado. Nos da miedo hablarle al amigo, nos da miedo decir que somos cristianos, nos da miedo que nos vean con la Biblia. Y estos hombres de Dios, como el capítulo 41 de Isaías, si ustedes se dan un poquito de tiempo, un poco la agresividad de la palabra, de estudiar, se van a dar cuenta que ninguno de esos miedos nos pueden hacer daño si estamos con el Señor. Cuando Moisés envió a estos 12 príncipes a visitar la tierra prometida, 8 de ellos o 10 de ellos dijeron, no,
no, no, no. Pero hubieron dos que dijeron sí. Y dijeron, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Y nosotros podemos decir eso? Amén. A las 3 de la tarde les quiero ver a todos ustedes aquí porque vamos a ir a predicar afuera de la plaza. Amén. Cuidado. Cuidado. Hermanos, los miedos nos deprimen. El mismo versículo, el mismo capítulo, versículo 13. Con el viento se me dio vuelta la hoja. Leímos el 10, ¿verdad? Dice el 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si usted hace una relación es casi lo mismo que lo que dice el 10. Hermanos, cuando el pastor me dice que pueda predicar este domingo y más o menos me dice, mira, estamos hablando en esta línea y la responsabilidad que Dios me dio estos últimos 2 años en la iglesia de poder tener a cargo la evangelización, empecé a buscar un mensaje que me hablara a mí primero y de mi consecuencia frente a la responsabilidad que tengo frente a Dios. Y hay un versículo que muchos de ustedes me han escuchado decir con mucha frecuencia, porque este versículo evalúa mi vida personal y también mi vida como miembro de una iglesia. En mi vida personal, por cómo yo transito por la vida, como padre, como esposo, como hijo, como vecino, porque tengo que dar testimonio de la obra redentora que Dios ha hecho en mi vida. Y ese versículo dice, procura con diligencia presentarte a Dios, y ahí aparece en rojo, grande, subrayado, fosforescente, con luces de algo. La palabra aprobado. Y si Dios viniera hoy y usted fuera a la presencia del Señor y le dijera, ¿por qué crees tú que yo, como Dios, te puedo dejar entrar al reino de los cielos? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿En qué va a pensar? Señor, yo fui los domingos al templo, cantaba con los hermanos en la congregación. Alguna vez me emocioné, Señor, con tu palabra. ¿Esa es una buena respuesta? Hace un tiempo atrás también prediqué y hablé de las 2 eternidades. La que van a pasar los que hemos confiado en el Señor en la gloria eterna y los que van a ir al infierno. El infierno es real. No es una alegoría de algo. Algunos dicen, no, el infierno lo estamos viviendo aquí en vida. No, el infierno es un lugar preparado para aquellos que no aceptaron a Cristo como Salvador personal de sus vidas y no dieron testimonio de lo que eso significó para ellos. Ese es el infierno. Ese es el castigo para aquellos que no aceptaron. Y para muchos que sí aceptaron emocionalmente
que creyeron que habían sido salvos. A veces cuando escuchamos predicaciones, esas predicaciones masivas que aparecen en la televisión, cuando el hermano que está predicando dice, levanten la mano todos aquellos que creen en el Señor, y 5.000 personas levantan la mano. Una emoción. Y los vemos llorando, derramados. Y a los 3 días están en lo mismo que eran antes. Las emociones se acaban. Duran un tiempo. Las que quedan son las convicciones. Las convicciones. El por qué estoy y para qué estoy. Y la consecuencia de eso, ¿cuál va a ser? ¿El infierno? ¿O la gloria eterna? Yo quiero estar en la gloria eterna. Por eso cuando un tiempo atrás, hace un par de años, vi este versículo y empecé a estudiar, menos mal que Dios no vino en ese tiempo, porque seguramente no me hubiese ido con Él. He procurado en este tiempo, y procuro con lo poco, digamos, y por eso le hago a ustedes también la acotación, de presentarme a Dios como a un obrero aprobado. No lo sé si lo estoy haciendo bien, pero procuro. Y espero, y es mi fe y mi confianza, que mañana Dios me diga buen siervo y fiel. Pero quiero verle a usted también. Y usted va a decir, mala suerte. Procuré, me porté bien y me encontré con Él. O buena suerte. Hermanos, los temores de nuestra vida nos hacen alejarnos de lo que Dios puede hacer en nuestros corazones, si tenemos la confianza y la fe de que realmente somos salvos, de que realmente le hemos conocido, de que realmente perseveramos en lo que Él nos dice. Está bien venir al templo, está bien dedicar este tiempo, está bien que usted el día sábado diga, no, mañana yo voy a dejar todo esto preparado porque mañana tengo que ir al templo a juntarme con mis hermanos, a adorar a Dios. Eso está muy bien, pero eso es una parte. Esa es una parte. Ahora, ¿qué está haciendo usted para que otros, al igual que usted, que tiene esa confianza, que tiene esa seguridad y que sabe que mañana se va a encontrar con el Señor, otros también la quieren tener? Nuestro Señor Jesucristo también tuvo miedo. Sí, Él tuvo miedo cuando estaba en el Getsemaní. Es más, Él le dice a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Humanamente Él tuvo miedo. Él sabía y estaba claro que tenía que cumplir una tarea, pero humanamente Él sabía que iba a ser duro el enfrentar esta situación. Pero tomó fuerzas, como la tomó Elías, como la tomó Jeremías, como la tomó Isaías, como la tomó Pablo, como la tomó Pedro, y como la que tiene que tomar usted, José, Juan, David, Esther, Jimena, Claudia. Sí, tenemos miedo, hermanos. Al salir del templo tenemos miedo, nos sentimos seguros acá. Porque sabemos que estamos en un lugar cómodo. Pero cuando salimos, ¿cómo enfrentamos a esta sociedad que nos aterroriza? Uno de los miedos más terribles que nosotros a veces tenemos es a la muerte. Tenemos miedo a morir. ¿Y por qué nos da miedo a morir?
Porque a veces pensamos que hay cosas que están inconclusas, que no se terminaron, que no se hicieron bien y que nos gustaría hacerlas mejor o haberlas terminado. O lisa y llanamente, porque sabemos que cuando venga el Señor no estaremos en la lista de los que van al cielo. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero. El mensaje es claro para nuestras vidas. Los miedos nos van a seguir acompañando, sin duda. Somos humanos, somos débiles, no tenemos herramientas a veces para defendernos y confrontar a este miedo. Pero Dios nos dice, Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de su mano. Se ponen en pie, vamos a orar. Hemos venido, Señor, esta mañana a alabar tu nombre. Hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido a orar, hemos venido, Señor, con el único deseo de que rendirte un culto de adoración a ti, porque te lo mereces. Eres nuestro Señor, nuestro sustentador, nuestro guía, nuestro Padre. Y a través de Jesucristo nos da la oportunidad de poder conocer la salvación eterna. Dios amado, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces lo que pensamos, Señor. Conoces nuestros temores, Señor. Y queremos decirte que necesitamos que nos protejas, que seas nuestro escudo, que no nos podamos soltar nosotros de tu mano, porque tú nos sostienes. Padre, vivimos en una sociedad convulsionada. Señor, la delincuencia nos sobrepasa y queremos que otros, al igual que nosotros, tengan esta bendición de alabar tu nombre libremente, alzando nuestras voces. Padre, gracias porque lo podemos hacer. Gracias porque tenemos un lugar donde juntarnos para escuchar tu palabra. Pero también queremos pedirte perdón porque faltamos delante de ella. Porque no somos capaces de asumir la responsabilidad de llevar el mensaje como tú quieres que lo llevemos. Que seamos testigos, Señor, de lo que tú has hecho. Tal vez si pudiéramos ir a las cárceles, si pudiéramos encontrarnos con alguien que necesita de tu palabra. A veces los dejamos pasar, los miramos, los discriminamos y tenemos miedo de acercarnos porque pensamos que vamos a recibir una mala palabra, un mal comportamiento. Y muchas veces es lo contrario, porque esa gente está necesitada de que alguien les abrace, de que alguien les dé una palabra de aliento y que les diga que hay esperanza, que puede cambiar, porque tú lo has hecho, Señor. Padre, que ese miedo que nos invade, ese miedo espiritual de hacer cosas, nos dé la fuerza para que, al igual que lo hicieron otros, poder avanzar en esta vida y mañana cuando tú vengas, poder encontrarnos contigo y mirarte de frente, sin bajar la mirada y poder decir, Señor, aquí estoy. Y tú me dirás, buen siervo y fiel, pasa, gracias. Pero para eso, Señor, algo tengo que hacer. Gracias por este tiempo, Dios, de escuchar tu palabra, porque me amonesta. Y no quiero tener solo una emoción, sino una convicción clara
de que tú eres mi Salvador, de que esa cruz que está aquí al frente y que está vacía, tú la venciste. Y la venciste para que yo tenga vida y vida en abundancia. Por eso, Padre, te pido que en este momento tú estés en la mente de cada uno de mis hermanos. Y cuando mañana tengamos que afrontar un desafío como iglesia, como hermanos, como personas, podamos decir, voy en el nombre de Cristo y voy a hablar y voy a predicar y voy a ser testigo de lo que tú quieres que yo lo sea. Gracias por este tiempo y permite que nuestro transitar sea siempre tomado de tu mano. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.